El canciller alemán Olaf Scholz pide al presidente Vladimir Putin que ponga fin a la invasión de Ucrania y reitera la determinación inquebrantable de Alemania de respaldar a Kiev en su defensa contra la agresión rusa por el tiempo que sea necesario. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Olaf Scholz conversó este viernes por teléfono con Vladimir Putin por primera vez desde el 2022 y le urgió que retire sus tropas de Ucrania. El Kremlin confirmó la conversación, pide para ello la renuncia de Kiev al ingreso de la OTAN, entre otras cosas. Irán señala su apoyo al Líbano en su esfuerzo por poner fin a la guerra entre Israel y Hezbollah. Un alto cargo del líder supremo iraní visita Beirut después de que aviones de guerra israelíes atacaran Líbano, mientras Beirut examina una propuesta estadounidense de alto el fuego. Y termina en Ecuador la cumbre iberoamericana número 29 sin una declaración oficial debido a la falta de consenso y con un récord de ausencia, a excepción del mandatario anfitrión. Por primera vez, ningún presidente de América Latina ha asistido a la reunión. Bienvenidos. El canciller federal alemán Olaf Scholz y el presidente ruso Vladimir Putin conversaron por teléfono este viernes. Ha sido su primer contacto directo en casi 2 años. Según el gobierno alemán, Scholz le pidió a Putin terminar con la guerra y retirar a las tropas rusas de Ucrania, instándole a negociar con Kiev para alcanzar una paz duradera y justa. Además, reiteró el apoyo de Alemania a Ucrania. Putin, por su parte, dijo que la seguridad de Rusia es requisito para cualquier acuerdo sobre Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reaccionado airadamente a la llamada telefónica entre Scholz y Putin. Acusó al canciller alemán de hacerle el juego al presidente ruso. Vamos a escuchar ahora parte de lo que dijo Zelensky. El canciller Scholz me anticipó que llamaría a Putin. La llamada de Olaf, en mi opinión, es una caja de Pandora. Ahora puede haber otras conversaciones, otras llamadas. Solo un montón de palabras. Y esto es exactamente lo que Putin quiere desde hace tiempo. Es extremadamente importante para debilitar el aislamiento de Rusia y llevar a cabo conversaciones que no tendrán ningún resultado. Así lo ha hecho durante décadas. Nuestra analista política, Paola Álvarez, tiene más detalles de esta primera llamada en 2 años de ambos mandatarios. Hace tiempo que Scholz venía advirtiendo de su disposición a retomar el contacto con Putin y claramente los eventos políticos recientes dentro y fuera de Alemania han acabado llevando a esta llamada. Scholz asegura que la ha consultado antes y después con sus aliados en Europa y en la OTAN, también con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que al parecer no estaba del todo de acuerdo y que advirtió al canciller de que la llamada podría servir para acabar con el aislamiento de Moscú y poner más trabas al final de la guerra. Según los comunicados del gobierno alemán, lo que se ha intentado hacer es todo lo contrario. Se ha hecho hincapié en la necesidad de acabar con la invasión rusa y respetar la soberanía de Ucrania, pero en las notas que ha publicado el Kremlin tras la llamada se asegura que lo que Putin ha explicado a Scholz es que cualquier acuerdo tendrá que reconocer las nuevas realidades territoriales, ha dicho, y que su propuesta de paz sigue pasando por la retirada de las tropas ucranianas del Donbass y del sur del país y la renuncia de Kiev al ingreso en la OTAN. La conversación, dicen ambas partes, ha sido abierta y sincera, ha durado casi 1 hora y los líderes han discutido también sobre la necesidad de desescalar el conflicto en Oriente Medio. Si bien parece que no ha habido ningún avance significativo, sí se ha resaltado la importancia de que tenga lugar esta llamada ahora y ha terminado con el compromiso de ambos de seguir en contacto. Scholz viaja de momento el domingo a Brasil por la cumbre del G20 que arranca el lunes y a la que asistirá también el ministro de Exterior ruso, Sergei Lavrov, en representación del Kremlin. Bueno, por cierto, el gobernador de Kharkiv, en el este de Ucrania, ha ordenado la evacuación obligatoria de más de 10 pueblos de la región ante el avance de la ofensiva de las tropas rusas. Se han emitido órdenes similares para pueblos situados más al norte, cerca de Kupiansk. 6.500 personas ya han abandonado sus hogares desde mediados de septiembre, con la esperanza de evitar que se repita una invasión de las tropas rusas como la que sufrieron durante 5 meses al principio de la guerra. Olga Rivchak empaca sus pertenencias más preciadas. Estas son todas las fotos que me voy a llevar. Recuerdos de tiempos más felices que llevarse cuando abandone su hogar. La mayoría de sus pertenencias tendrá que dejarlas atrás.
Toda la vida nos hemos esforzado por tener algo y hoy hemos vendido una vaca. No tenemos pensión ni sueldo. Era nuestro sustento. Todos los cerca de 2.500 habitantes del pueblo de Pisky-Radkivsky han recibido la orden de evacuar. La línea del frente se encuentra actualmente a 20 kilómetros y cada vez más cerca. Las casas locales muestran las cicatrices de los recientes bombardeos. Katerina Shapovalova dice que su hijo de 6 años aprendió a distinguir los disparos ucranianos de los rusos. Le dijimos que estaba lejos, que no nos alcanzaría, pero entonces los niños se inquietaron aún más. Cuando es muy fuerte da miedo y cuando no es muy fuerte no da miedo. El pueblo estuvo bajo control ruso durante varios meses al principio de la guerra, hasta que fue liberado por las tropas ucranianas en septiembre de 2022. Sus habitantes no quieren vivir una segunda ocupación, así que muchos están haciendo las maletas para marcharse, sin saber si podrán volver a casa y cuándo. Y el ejército israelí aseguró haber completado en las últimas horas una tercera ola de ataques aéreos contra objetivos de la milicia chiita Hezbollah en Daiyet, uno de sus bastiones ubicados en los suburbios del sur de Beirut. Mientras la misión de paz de la ONU en el sur del Líbano dijo que el jueves un proyectil de artillería alcanzó su cuartel general en el sector oeste de Shama, al sur del país. Esto mientras Líbano examina una propuesta estadounidense de alto al fuego de 60 días. Aquí murieron varios de los primeros socorristas libaneses en un ataque israelí contra su centro de respuesta a emergencias. Los equipos de rescate siguen buscando los cuerpos de sus compañeros desaparecidos. Había unas 20 personas en el centro. Hemos encontrado a unas 10 y todavía hay partes de cuerpos que no hemos identificado. Es terrorismo en todos los sentidos de la palabra. Bombardear un centro que rescata a personas significa destruir toda una sociedad. Israel dice que está atacando objetivos de Hezbollah en Líbano. La rama militante del grupo está considerada organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y Alemania y ha estado lanzando cohetes contra Israel. Pero el centro afectado está gestionado por el Estado libanés, que no es parte activa en el conflicto. En el pasado, el ejército israelí ha acusado a Hezbollah de escudarse tras instalaciones médicas, a menudo sin aportar pruebas. Susan, que también trabaja allí, dice que no hubo ningún aviso antes del ataque. Mi padre dormía allí para poder salir a avisar a la gente para que evacuara. Su trabajo consistía en recoger cadáveres y entregarlos a sus familias para que los enterraran. Ahora es mi turno de recoger el cuerpo de mi padre. No sé por quién estar triste. ¿Por el jefe, por mi padre o por mis amigos de hace 10 años? También en Beirut, los incesantes ataques israelíes no muestran signos de remitir. Alcanzan bloques de edificios residenciales y algunos se producen poco después de los avisos de bombardeo difundidos en las redes sociales por el ejército israelí. Estábamos sentados en nuestra casa. Israel envió un aviso de evacuación. Iban a golpear la zona del Parque Central. Salimos a ver y vimos el edificio arrasado. Según las autoridades libanesas, Israel ha matado a más de 3.360 personas desde el 8 de octubre del año pasado, cuando se intensificó la violencia entre Israel y Hezbollah. Mientras tanto, el presidente provisional del Parlamento libanés, Nabih Berri, habría recibido de Estados Unidos un borrador de propuesta de alto el fuego. También se ha reunido con un alto asesor iraní que ha afirmado que Irán apoyaría las conversaciones de paz. Pero a pesar de las noticias, los libaneses dicen que les quedan pocas esperanzas de ver un acuerdo antes de fin de año.
La ofensiva israelí en Líbano atraviesa un repunte de violencia y muchos en el país sospechan que eso puede indicar un intento por parte de Israel de mejorar su posición negociadora en un momento avanzado de las conversaciones por un alto el fuego. Tanto el gobierno de Benjamin Netanyahu como el equipo de Joe Biden se habían mostrado favorables a un tipo de tregua que permitiera a las tropas israelíes atacar Líbano en caso de percibir amenazas de Hezbollah. Pero en las últimas horas parece confirmado que la milicia ha rechazado esa posibilidad. Ahora no está del todo claro cuál es el contenido actual de la propuesta estadounidense para un alto el fuego, pero Hezbollah afirma que la está estudiando. El primer ministro del Líbano, Najib Mikati, se ha reunido hoy en Beirut con Ali Larijani, asesor del líder supremo de Irán. Teherán, recordemos, es el máximo patrocinador de Hezbollah. Mikati ha exigido a Larijani que apoye la posición del Estado de Líbano, es decir, una tregua que pase por la aplicación de la resolución 1701 que prohíbe la presencia armada de Hezbollah en la frontera con Israel. Mientras, el fuego cruzado continúa. Israel ataca edificios residenciales en Beirut por cuarto día consecutivo, asegurando sin pruebas que esconden puntos militares de Hezbollah. El Banco Mundial calcula que la ofensiva hebrea ha dañado parcial o totalmente 100.000 viviendas en Líbano. La milicia libanesa, por su parte, reconoce ataques contra el norte de Israel, donde también ha intentado introducir varios drones. Y en Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump confirmó la elección del gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, para secretario del Interior. Además, anunció el nombramiento de Stephen Schoen, su director de campaña electoral, como encargado de comunicaciones de la Casa Blanca. Ayer Trump dio a conocer otra nominación destacada, la del ex candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus teorías de la conspiración sobre las vacunas, como nuevo secretario de Salud. Por su parte, el presidente argentino Javier Milei acudió a la celebración postelectoral en el complejo residencial de Mar-a-Lago y se convirtió así en el primer presidente extranjero en reunirse con Trump tras las elecciones. Y nos vamos ahora directamente a Washington para ampliar esta información. José Díaz Briceño, Donald Trump se encontró con Javier Milei anoche en Mar-a-Lago, el primer líder internacional en encontrarse con el magnate tras su victoria. ¿Qué claves nos da un encuentro como el de ayer de la futura diplomacia trumpista? De entrada hay que decir que Donald Trump rompió la tradición, pues tradicionalmente los presidentes electos rehúsan reunirse con líderes internacionales, sino hasta ya ser inaugurados en el cargo. Y tradicionalmente también los vecinos, Canadá y México, son los primeros países a los que sus líderes les es ofrecido encontrarse con el presidente estadounidense. Lo que vimos ayer en Mar-a-Lago fue un verdadero intercambio de felicitaciones y específicamente subrayar la afinidad ideológica en específico con el tema del recorte presupuestal que Milei ha implementado en Argentina y que Donald Trump asegura implementará también en su segundo mandato. Y sin embargo hay que recordar la diplomacia de Trump durante su primer periodo en la Casa Blanca fue sobre todo más que ideológica, transaccional, y habrá que esperar si los objetivos de Milei de apoyo de Estados Unidos en las negociaciones ante el Fondo Monetario Internacional y un futuro tratado de comercio se logran concretar. Bueno, José Marcos Rubio será nominado secretario de Estado. Nunca antes hubo alguien en ese cargo con tanto interés en América Latina. ¿Qué puede esperar la región? El primer estadounidense de origen latino en llegar a este puesto de secretario de Estado y alguien que ha sido senador desde 2011, ocupando puestos importantes en la Cámara Alta, en el Comité de Inteligencia y en el Comité de Asuntos Exteriores. Prácticamente nadie antes había tenido tanta experiencia en los temas de América Latina y el propio Rubio había sido calificado informalmente aquí en Washington como el canciller de Trump para América Latina en la primera presidencia que inició en 2017. En ese entonces, Marco Rubio fue clave para terminar con el deshielo que la presidencia de Obama había iniciado hacia Cuba y también fue un artífice de las sanciones hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, incluyendo también el que se hablara también por primera vez de forma inédita de la opción militar para sacar a Maduro del poder. Ahora de regreso en el esplendor justamente
justamente como secretario de Estado. Seguramente Rubio pondrá atención en la influencia que China, Rusia e Irán han tenido en América Latina y cómo los socios pueden unirse a Estados Unidos para combatirlos. Seguramente. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Bueno, y hablamos ahora de economía. Juliana González, ¿con qué arrancamos? Con toda esa dinámica de China, Estados Unidos y América Latina. Y es que durante la celebración de la Cumbre Asia-Pacífico, conocida como APEC, que se desarrolla en Lima, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este viernes sobre una nueva era de cambio político en referencia al regreso de Donald Trump al poder. Además, la presencia de China es cada vez más extendida en América Latina. ¿Qué pasa con la región en este nuevo reordenamiento mundial? China inauguró la gran cumbre de los 21 países del Asia-Pacífico, APEC, en su recién estrenado megapuerto de la ciudad de Chancay, a 80 kilómetros al norte de Lima, Perú, extendiendo la nueva ruta de la seda entre ambos países. Se trata del primer puerto del gigante asiático en Sudamérica, con una inversión de 3.500 millones de dólares y en el que la empresa estatal china COSCO tiene los derechos exclusivos de uso. Actualmente el puerto de Chancay se está convirtiendo en un nuevo punto de partida del Gran Camino Inca. De Chancay a Shanghái. Estamos siendo testigos no solo de cómo la iniciativa de la franja y la ruta echa raíces y florece en Perú, sino también del nacimiento de un nuevo corredor marítimo terrestre entre Asia, América Latina y el Caribe. El megapuerto pretende convertir la región del Pacífico y Perú en un centro logístico para el comercio en Sudamérica y acortar así el paso de transporte marítimo de 40 a 23 días. China llena aquí un vacío que otros países como Estados Unidos no han cubierto. Brasil también interesa a China, por eso Xi viaja directamente desde Perú a la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Estados Unidos, por su parte, trata de estrechar sus lazos con Argentina. El mandatario argentino Javier Milei cuenta con el apoyo del nuevo presidente electo estadounidense Donald Trump y viceversa. Y gracias a ello, hoy el mundo es un mundo mucho mejor, porque hoy soplan vientos de libertad, soplan muchísimo más fuerte. Ambas partes quieren ampliar sus lazos comerciales. Javier, me gustaría felicitarte y también por el trabajo que has hecho en Argentina. Tu discurso fue hermoso, pero el trabajo que has hecho es increíble. Has hecho Argentina grande otra vez. Cumples a la perfección con nuestro lema. Un nuevo escenario para América Latina, pero con preguntas abiertas. ¿Qué papel desempeñará en el futuro Europa en la región? ¿Y cómo se posicionará México, un país muy favorecido por China, pero cuyo socio comercial más importante es Estados Unidos? Y queremos intentar responder algunas de estas preguntas con Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas en Quito. Un gusto saludarlo, señor Albornoz. Las inversiones digitales de China en América Latina plantean preocupaciones sobre soberanía, pero también sobre la ciberseguridad para Estados Unidos. ¿Hasta qué punto podría Donald Trump, ahora como presidente, dejar de ver a la región como un problema migratorio e invertir mejor en América Latina? Creo que hay buenas posibilidades de que eso ocurra. La mayor parte de países de América Latina, fuera del gran vecino de Estados Unidos, que es México, fuera de Nicaragua, Cuba y Venezuela, el resto de países de América Latina no son un problema para Trump. Trump no tiene ninguna razón para buscar algún tipo de conflicto y enfrentamiento con estos países. Acaba de nombrar un secretario de Estado que es un latino con un enfoque específico, pero es un latino, es el primer latino en la historia de Estados Unidos en esa cartera de Estado. Por lo tanto, es posible que Trump busque una relación un poco más cercana, esté un poco más interesado en acercarse a América Latina, como usted bien lo decía, sin vernos a la región como solamente un problema migratorio. Creo que debería vernos como un problema también de seguridad, un tema de drogas, un tema de tráfico de drogas, un tema de lavado de activos, lavado de dólares. Creo que hay una buena posibilidad de que el gobierno de Trump se acerque un poco más a América Latina. Señor Albornoz, y en todo este escenario es complejo volver, digamos, a esa política bipolar, pero ¿cómo se ve la inversión europea entre medio? Creo que América Latina en ningún caso va a
dejarse llevar por la tentación de la bipolaridad. Creo que los países de América Latina hemos aprendido en las últimas décadas, quizás en el último 3/4 de siglo, que no tiene sentido alinearnos con ninguna de las potencias del planeta. Por lo tanto, no creo que, excepto países altamente ideologizados, quizás como Cuba, quizás como Venezuela, que no tienen muchas alternativas, creo que nadie termine alineándose ni con China ni con Estados Unidos. Y por ende, no creo que las relaciones con Europa tampoco vayan a verse afectadas. Yo estoy seguro que el Perú, que acaba de abrir su enorme puerto de Chancay, que es inversión china, de ninguna manera va a buscar dañar su relación con Estados Unidos. Estoy seguro que el Perú, que tiene un muy buen servicio exterior, va a buscar cercanía con Estados Unidos y al mismo tiempo tener el megapuerto que acaban de inaugurar. América Latina estuvo demasiado tiempo dedicada a casarse con alguna de las potencias del momento. Creo que hemos aprendido y nos hemos vuelto mucho más pragmáticos, mucho más prácticos, y no vamos a repetir ese error. Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas, muchas gracias por estas apreciaciones y hasta una próxima oportunidad. Encantado. Y nosotros seguimos en América Latina, pero esta vez hablando de la cumbre de Cuenca. ¿Qué pasó, Silvia? Así es, nos vamos directamente a Ecuador porque esta cumbre iberoamericana número 29 se cerró este viernes en la ciudad de Cuenca con récord de ausencias y sin declaración conjunta por falta de consenso. Por primera vez, ningún presidente de América Latina asistió a la reunión, a excepción del mandatario anfitrión Daniel Noboa. El mandatario ecuatoriano hizo énfasis en los momentos duros que se están viviendo en Iberoamérica y en la responsabilidad de los jefes de Estado de sacar adelante la región ante las delegaciones de los países asistentes. Todos los países presentes, excepto Argentina, estaban de acuerdo en apoyar un documento que incluía acuerdos en materia de equidad de género, acciones para luchar contra el cambio climático, impulsar la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y condenar el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba, entre otros asuntos, por lo que no se pudo presentar un documento consensuado. Nos vamos directamente a Ecuador. Ramiro Carrillo con más detalles para nosotros. Ramiro, te saludamos. Bueno, llama la atención el récord de inasistencias a este foro iberoamericano. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se puede interpretar la situación? Un cordial saludo. Se pueden hacer diversas interpretaciones. En primer término, por la situación del país y los ecos que han tenido algunas decisiones del gobierno de Noboa. Una de ellas, la anterior, es el ingreso que hubo violento a la Embajada de México para retener al ex vicepresidente condenado por corrupción, Jorge Glass. En segundo aspecto, según han observado políticos y analistas, estaría el caso de la crisis con la vicepresidenta suspendida en sus funciones, Verónica Abad, en base a un acuerdo administrativo del Ministerio de Trabajo ecuatoriano. Y en tercer lugar, bueno, las crisis también que vive Ecuador respecto a la seguridad y al asedio que tiene por los grupos del crimen organizado internacional. Y ahora con lo último, desde hace algunos días, la crisis eléctrica que el país está viviendo con suspensiones de 12 a 14 horas diarias sin este recurso de energía. Todos estos factores, señalan los observadores, han hecho que no haya la suficiente concurrencia de mandatarios, ninguno latinoamericano como se señalaba, a esta importante reunión presidencial iberoamericana. Claro, bueno, esta cumbre además se cerró sin una declaración oficial debido a las diferencias entre los 19 países participantes. ¿Por qué exactamente no se logró el consenso? Bueno, la canciller ecuatoriana, al término de la reunión, ha aclarado que no hay una declaración oficial hecho dentro de la cumbre, pero sí en el marco de la misma hay una declaración de menor nivel en el que se ha excluido lo que fue un tema de conflicto entre los representantes de Cuba y Argentina, que fue este rechazo al embargo económico que tiene la isla de Cuba por parte de Estados Unidos. Esto provocó un acalorado debate que no permitió que se firmara
la declaración oficial, pero sí una declaración de Cuenca que contiene algunos de los puntos ya relatados anteriormente. Muchísimas gracias, Ramiro Carrillo, desde Ecuador. A la orden, siempre y hasta pronto. Seguimos nosotros en América Latina. El ex subsecretario chileno del Interior, Manuel Monsalve, fue acusado formalmente este viernes por delitos de violación y abuso sexual, un día después de haber sido detenido. La audiencia fue pública hasta el alegato de la Fiscalía y proseguirá a puerta cerrada para proteger la presunción de inocencia y evitar la revictimización de la mujer, una subordinada que lo denunció hace un mes. Monsalve aparecía como uno de los rostros más confiables del gobierno y enfrenta ahora una pena de hasta 15 años de cárcel. El episodio ha puesto en la mira de las críticas al presidente de la República, Gabriel Boric, y a la ministra del Interior, Carolina Toja, que al parecer habría informado al presidente de lo ocurrido 2 días antes de la renuncia pública de Monsalve el 17 de octubre. Y una sala de apelaciones de Guatemala revocó este viernes el arresto domiciliario otorgado al periodista José Rubén Zamora y ordenó que vuelva a la prisión en donde estuvo en régimen de aislamiento durante más de 800 días. La decisión judicial fue calificada como abusiva y arbitraria por el presidente Bernardo Arévalo. La Sala Segunda de Apelaciones del Organismo Judicial de Guatemala ordenó que Zamora Marroquín vuelva a la prisión militar de Mariscal Zavala en las próximas 48 horas, tras anular el arresto domiciliario que un juzgado penal le otorgó a finales de octubre. El fundador del periódico publicó reportajes sobre la corrupción estatal en más de 4 gobiernos y fue encarcelado por supuesto lavado de dinero en 2022 durante la gestión de Alejandro Giammattei. Bueno, y antes de irnos hablamos de la luna, y es que los aficionados a observar el cielo han estado disfrutando de unas vistas de nuestra luna que no vamos a tener durante un tiempo. La superluna. Esta ocurre cuando la luna llena está muy cerca de la Tierra, haciendo que se vea más grande y brillante en el cielo nocturno. Ocurre 3 o 4 veces al año, pero esta será la última en casi un año. Esta superluna tendrá solo un inconveniente. Es tan brillante que los observadores del cielo tendrán problemas para ver la actual lluvia de meteoritos que alcanza su apogeo el domingo. Bueno, y así de grande y dorada se ve aquí en Berlín esa superluna. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.